enzima para producir una reacción químico-bioquímica. ¿Cómo tiene que ser el sustrato? ¿Qué hay entre el sustrato y la enzima? Tiene que haber estereoespecificidad y afinidad. Ustedes, o sea, yo les pregunto, porque como no los veo, no tengo pizarrón, esto lo tienen todo escrito en la clase, o sea, no vamos a desarrollar cada tema otra vez en particular, vamos a, porque si no, tiene que haber, eso es importante. Por ejemplo, si el sitio activo de la enzima se requiere un determinado sustrato, si tiene que ser D, no puede reaccionar con el L, no es reconocido el L. O sea, hay estereoespecificidad geométrica y óptica. ¿Eso se acuerdan? Bueno, ¿qué es el sitio activo? El 3. El sitio activo es la región de la enzima que se une al sustrato y donde se realiza la catálisis. Es un bolsillo o hendidura tridimensional compuesto por residuos de aminoácidos de diferentes partes de la molécula que producen un microambiente específico. Es relativamente pequeño en comparación con el volumen total de la enzima. Los sustratos se unen mediante interacciones débiles, eso también es importante. Las interacciones proveen energía necesaria para reducir la energía de activación. Proporciona la especificidad. Tengo que grabar, perdón. Proporciona la especificidad a la enzima. ¿Se acuerdan que la enzima, el sustrato se une a la enzima? El sitio catalítico tiene el sitio de unión, el sitio activo, perdón, tiene sitio de unión y sitio catalítico. Entonces el sustrato se une al sitio de unión y produce el complejo enzima-sustrato. Hay una reacción reversible y ese se une al sitio de unión. ¿Eso que producía el complejo enzima-sustrato? Produce una liberación de energía, un delta G negativo, que esa energía, ¿qué es lo que hace? Produce un cambio conformacional en la enzima que hace que es menor que todavía la disminución de la energía de activación. Esa cantidad de energía que se libera al formar el complejo enzima-sustrato en el sitio de unión, produce un cambio conformacional que hace que facilite que se una el sitio catalítico se acerque a la zona donde va a producir la catálisis en el sustrato. Y esa unión, esa liberación de energía hace que disminuya la energía de activación para disminuir aumentar la velocidad de reacción, o sea, disminuir la energía de activación. ¿Cómo clasifican a los aminoácidos que conforman el centro o sitio activo? Bueno, los aminoácidos que conforman el sitio activo son, por ejemplo, el de serina, son enzimas inhibidas. ¿Cómo se determinó también lo que son? Por ejemplo, serina, ustedes vieron ya los mecanismos de acción. Cuando empezamos con metabolismo, ustedes ya vieron cuáles son los aminoácidos generalmente que participan en la catálisis de la reacción enzimática. Por ejemplo, aminoácidos como serina, histidina, cisteína, lisina, aspartato y glutamato. Bueno, ¿cómo se fue determinando que existen esos sitios? Porque la serina es una enzima inhibida por
órganos fosfóricos o compuestos organofosforados. La histidina son enzimas inhibidas por clorometilcetonas. Las cisteínas son inhibidas por reactivos sulfitrilos de tioles. Las lisinas son enzimas que forman bases de Schiff. El aspartato y glutamato tienen dependencia con el pH porque son los dos aminoácidos dicarboxílicos. Bueno, después tenemos la pregunta 5. Necesitan algo, vayan preguntando. Yo voy avanzando en las preguntas. 1 y 5. Vamos a ver. ¿Qué característica presenta una enzima como catalizador? Acá está respondida la 1 y la 5. Por ejemplo, los mecanismos de acción enzimática. Efectos, se acuerdan de proximidad y orientación, porque dos moléculas puedan reaccionar, tienen que tener tener cierta orientación, cierta proximidad y venir con una energía suficiente para que pueda producir el choque y se produzca la reacción. Entonces, las enzimas logran en su sitio activo una concentración local de reactivos mucho mayor que cuando están en solución, o sea, este es el efecto proximidad. Además, la fijación al sitio activo se hace en la orientación correcta, o sea, tienen que tener orientación y proximidad para que se produzca la reacción y la unión al sitio activo. Bueno, después acá respondo también en parte a la 11, que dice los tipos de catálisis. Esto los tienen ustedes en el PowerPoint, que son tipos de catálisis: será catálisis ácido-base, catálisis covalente y catálisis por iones metálicos. Esta es la pregunta, también responde a la pregunta 11. Bueno, después está cómo se mide la actividad enzimática. A ver, hagan las 7. Bueno, ¿cómo se desarrolla la actividad enzimática? Bueno, la actividad enzimática, ¿cómo se mide normalmente? Se mide con velocidades iniciales. Se define por velocidades iniciales, y las enzimas que no son reguladoras siguen la cinética de Michaelis-Menten, y que es una hipérbola, y donde aumenta la concentración. Al principio hay una relación lineal entre la velocidad inicial y la concentración de sustrato, y luego se alcanza la velocidad máxima, donde ya no aumenta más la velocidad, se llama la saturación de la enzima por el sustrato. Es ahí el número de recambio, que definimos como el número de moléculas de sustrato transformadas por minuto y por molécula de enzima en condiciones experimentales que se esté midiendo la velocidad máxima. Entonces, allí es el número de recambio, donde se produce, ya no aumenta más la velocidad. Decimos que en la velocidad máxima la enzima está saturada por el sustrato. Bueno, ¿a qué se debe una enzima? Su especificidad de catálisis. Bueno, es la capacidad que tiene, desde el punto de vista químico, estereoquímico, de unirse específicamente al sitio activo de la enzima. ¿Se acuerdan que especificidad era un término cualitativo? Se definía si se podía unir o no, y afinidad
era un término, cuantitativo, y decía cuánto se une la enzima a un sustrato. Y definíamos por Michaelis-Menten el término de afinidad como Km, que es la concentración de sustrato cuando la velocidad es la mitad de la velocidad máxima. A ver. Bueno, si quieren, repito, acá tengo una definición de especificidad, por si no lo tienen. Especificidad es la habilidad de una proteína de unirse a una molécula de sustrato respecto a otras. Y afinidad se refiere a la fuerza de unión. Cuanto más fuerte la interacción entre una proteína y un ligando, menor es el valor de Km en este caso. Tanto la especificidad y la afinidad de una proteína por en este caso de sustrato, depende de la estructura del sitio de unión al ligando, el cual está diseñado para colocar a su sustrato como un molde. La habilidad de las proteínas para distinguir diferentes moléculas es quizás más altamente desarrollado en proteínas llamadas anticuerpos. Bueno, este es un detalle que dice, aunque la mayoría de las enzimas actúan dentro de las células, algunas son secretadas y funcionan en sitios extracelulares, tal como la sangre, el lumen del tracto digestivo o aún fuera del organismo. Muchas proteínas reguladoras y proteínas de señales extracelulares catalizan las reacciones de las proteínas, y algunas proteínas de transporte catalizan la hidrólisis de ATP acopladas al movimiento de moléculas a través de membranas. Después está, a ver, yo tengo una pregunta acá. Bueno, describir, a ver, describir la teoría, bueno, describir la teoría de la llave y cerradura, describir la teoría de encaje inducido. Bueno, que es la afinidad, ya está. Entonces, ¿se acuerdan que la teoría de Fischer, qué es lo que decía la teoría de Fischer? Que un sustrato se une al sitio activo de una enzima como la llave, una cerradura. Exactamente unida, pero era algo rígido, no había cambios conformacionales de la enzima, o sea, de la proteína. En cambio, la teoría de encaje inducido, o la teoría de Kochland, dice cuando un sustrato se une al sitio de la enzima, al sitio catalítico de la enzima, sitio activo, perdón, se produce un cambio conformacional que acerca el sitio catalítico al sustrato para producir la catálisis. Bueno, y todas las modificaciones de energía que se generan permiten que disminuya la energía de activación para aumentar la velocidad de una reacción catalizada por enzimas. Bueno, la afinidad ya está descrita, que describe la ecuación de Michaelis-Menten. Bueno, que describe la ecuación de Michaelis-Menten es la velocidad inicial en función de la concentración de sustrato, de la velocidad máxima y del Km, que es lo que define la afinidad
de una enzima por un sustrato. Bueno, definir Km y B máxima en términos de ecuación de Michaelis-Menten y el significado físico. Bueno, la ecuación de Michaelis-Menten, como es velocidad inicial igual a velocidad máxima por concentración de sustrato sobre Km más concentración de sustrato. Entonces, la velocidad máxima ya dijimos que era la velocidad cual ya no puede modificarse la velocidad, no se incrementa la velocidad de reacción, o sea que estamos, es la velocidad en la cual estamos en el número, ahí decimos que definimos lo que es el número de recambio, porque siempre el número de recambio se define cuando está trabajando a velocidad máxima, donde ya no se modifica más la velocidad, porque se trabaja, cuando uno trabaja con enzimas, se determina, es un valor a una concentración determinada, definida de enzima. Entonces se hace una curva a una concentración definida de enzima y lo que se modifica, la velocidad en función, se mide la velocidad en función de concentración de sustrato para esa concentración de enzima. O sea, Km es la afinidad que tiene una enzima por el sustrato. Y yo les había dado, ¿se acuerda que lo que definía la constante de disociación? O sea, si nosotros ponemos la constante de equilibrio, es igual a productos menos reactantes, ¿sí? Entonces, la constante de disociación era la inversa, y entonces, la inversa, ¿qué significa? Que los reactantes quedan arriba y el complejo enzima sustrato o el ligando enzima queda en el denominador. Entonces, cuanto mayor es la afinidad, o sea, cuanto más se une la enzima al sustrato, o sea, el complejo enzima al sustrato, cuanto más se une, la constante de disociación, o en este caso lo llamamos Km, es la constante de afinidad. Y entonces, dividido por el complejo enzima-sustrato, queda que cuando menor es el Km, mayor afinidad. Si nos imaginamos así, teóricamente, la curva de Michaelis-Menten, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos un sustrato donde la enzima tiene mucha afinidad por ese sustrato, vamos a ver el Km es muy bajo. Si nosotros, por ejemplo, lo que pasaba en una inhibición competitiva, donde el inhibidor, que es una inhibición reversible, el inhibidor se une al sitio activo, o sea, compite por el sustrato con el sitio activo. ¿Cómo lo desplazaban? Se podía desplazar aumentando la concentración de sustrato. Entonces, allí, para tener la misma velocidad máxima, yo tengo que agregar mayor concentración de sustrato. O sea, que el Km, que va a ser ahora el valor nuevo de Km, va a ser mayor porque se requiere mayor concentración de sustrato para alcanzar la misma velocidad máxima. Bueno, velocidad máxima ya la definimos. Bueno, dibujar un gráfico de actividad enzimática, podemos dibujar el gráfico de Michaelis-Menten, que es una hipérbola. Si nosotros tenemos, bueno, acá después viene de enzimas alostéricas. Bueno, ¿cuándo se dice que una enzima está saturada de sustrato? Cuando ya no se modifica la velocidad con el tiempo.
Definir inhibición enzimática. Bueno, en general se usaron inhibidores, primero reversibles, después los irreversibles, para estudiar la cinética enzimática y también definir un poco cómo se reaccionaban los componentes del sitio activo. Pero más los componentes del sitio activo se determinaron cuáles eran los aminoácidos que estaban en el sitio activo o los componentes o las coenzimas también en algunos casos del sitio activo de determinadas enzimas. En el caso de inhibidores irreversibles se determinó mucho mejor porque es una inhibición irreversible y allí se determinó realmente por el compuesto que se formaba cuál era o cuáles eran los componentes del sitio activo. Bueno, dice después, dibujar un gráfico de actividad enzimática, eso ya lo tienen. 18. ¿Cuándo se dice que una enzima está saturada por el sustrato? Bueno, cuando alcanza su velocidad máxima. Definir inhibición enzimática. ¿Qué otra forma de inhibición reversible conocen? Competitiva o no competitiva, ¿sí? O acompetitiva también. Bueno, donde el inhibidor se une en la no competitiva, el inhibidor se une en un sitio alejado del sitio activo, entonces impide que se produzca la reacción. Se produce un cambio conformacional en general del sitio activo que hace que impida que se une el sustrato al sitio activo de la enzima. Pero en general, a diferencia del inhibidor competitivo que se une en el sitio activo, los otros se unen en un sitio alejado al sitio activo, pero tienen su efecto para impedir que el sustrato se una al sitio activo. En las reversibles. Bueno, entonces dice definir inhibición competitiva, no competitiva. ¿Qué es la inhibición irreversible? Bueno, se puede sustituir por, en el caso de competitiva, aumentando la concentración de sustrato, y la inhibición no competitiva, ¿qué es lo que se modifica? En la competitiva se modifica el valor de Km, aumenta el valor de Km, pero no la velocidad máxima. Y en la no competitiva varía disminuye la velocidad máxima porque solo una reacción inhibidor. Entonces, como si tuviéramos menos concentración de enzima. Por eso la velocidad máxima va a ser menor. ¿Qué es la inhibición irreversible? Bueno, dijimos que, ¿y cómo actúa un inhibidor irreversible? Yo se los digo acá, ustedes tienen toda la descripción y las ecuaciones en el PowerPoint. Se une irreversiblemente y significa que ya no podemos desplazar el inhibidor. Entonces se modifica, forma un compuesto donde se puede determinar con componentes del sitio activo. Es una reacción irreversible. Y ya la enzima no puede actuar más. Bueno, definir efector alostérico positivo y efector alostérico negativo. Primero vamos a definir una enzima alostérica. ¿Se acuerdan que las enzimas reguladoras podían ser alostéricas o por modificación covalente? Enzimas alostéricas es cuando un efector o sustrato se une al sitio activo de una enzima, produce un cambio conformacional en la subunidad vecina de manera tal que favorece el cambio conformacional de la segunda subunidad y es más y
permite que más fácilmente se incorpore esa molécula de sustrato, aumentando la velocidad de la reacción, y así sucesivamente con todas las moléculas de enzima. O sea, produce un efecto cooperativo. A medida que ingresa cada molécula de sustrato, favorece la incorporación en otra subunidad de otra molécula de sustrato para catalizar la reacción. Entonces, las enzimas allostéricas producen un efecto que se llama cooperativo. Por eso tienen la forma sigmoidal. La modificación covalente es que es más el todo o nada. O sea, una enzima, un ejemplo, una enzima fosforilada es activa y defosforilada es menos activa o viceversa. Puede ser que defosforilada sea más activa y fosforilada menos activa. Entonces, enzimas alostéricas tenemos efecto cooperativo. Por eso tenemos la forma sigmoidal de la curva. Entonces, a medida que van ingresando los sustratos, va facilitando el ingreso de otra molécula de sustrato por el cambio conformacional que se produce en las unidades vecinas o adyacentes. Y la modificación covalente se produce una modificación reversible, por ejemplo, la fosforilación o defosforilación. Fosforilación es reversible siempre, ¿no? Porque con una enzima se fosforila o la fosforilasa fosforila. Y la fosfatasa es una hidrolasa de fosforila. Estuvimos viendo ya en las vías metabólicas que vimos hasta ahora que hay enzimas que, además de efectores alostéricos, tienen modificación covalente, porque hay fosforilasa, por ejemplo, en el glucógeno, la fosforilasa es activa fosforilada, pero depende mucho de la acción hormonal que se fosforile o no se fosforile una enzima, por la cascada fosforilante o por mecanismos de acciones intracelulares, porque todavía no vieron hormonas, mecanismos intracelulares que hace que, por ejemplo, el glucagón tenga un efecto fosforilante, desencadena una cascada fosforilante a nivel metabólico, y la insulina a nivel metabólico desencadena una cascada de fosforilante mediante enzimas, una proteína fosfatasa 1 que hace que defosforile las enzimas. Y en el caso de, por ejemplo, se modifican de esta manera las vías. En el caso de la insulina, se activa la glucólisis, y se activa la vía espentosa, toda la vía aeróbica de degradación de glucosa. En el caso, cuando aumentaba el nivel de glucosa en sangre, en el caso de la actividad del glucagón, cuando se libera glucagón, cuando baja el nivel de glucosa en sangre, entonces desencadena toda una cascada fosforilante que termina en activar la fosforilasa A fosforilada. Y esta fosforilasa A lo que va a hacer en el hígado, degradar el glucógeno mediante esa fosforilasa activa y nos da glucosa 1-fosfato. Fosforilasa con fósforo inorgánico, ¿se acuerdan? La quinasa con ATP. En este caso se activa la fosforilasa y poniendo que el glucógeno con N moléculas de glucosa más fósforo inorgánico va a dar glucosa 1-fosfato. Esa glucosa 1-fosfato va a pasar a glucosa 6-fosfato por una mutasa y va en el hígado a liberar glucosa sangre. Por acción de la fosfatasa, la glucosa 6-fosfatasa va a degradar, a hidrolizar, el fosfato y va a liberar glucosa en sangre. Entonces,
Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos regulación de glucemia, pero se tienen que acostumbrar a pensar así. Si se activa una vía, se frena la otra, y viceversa. Entonces estamos en cómo puede eliminarse la inhibición competitiva. Bueno, aumentando a ver, graficar las curvas de dependencia, perdón, de pH, temperatura y concentración. Esas las tienen todas en el PowerPoint. O sea, por ejemplo, en pH ya vimos digestión de proteínas, vimos que la pepsina tiene una máxima actividad a pH muy ácido, entre 1 más menos 0,2 y o 0,5. Y entonces tiene actividad máxima, y las del intestino tienen actividad máxima a pH más alcalino, o al pH del bicarbonato. Y, y bueno, y tienen también las temperaturas óptimas, porque si no se desnaturalizan. Pero en el metabolismo vimos que todas van a trabajar, eso es in vitro, en el metabolismo dentro de la célula van a trabajar al nivel que la célula requiera, la velocidad que requiera la célula. A ver si alguien me contesta, ¿quién da la velocidad de la vía metabólica? Más. A ver si alguien me contesta. Se trabó un poco, yo no entendí la pregunta, no se entendió. ¿Cómo? Sentí que falló el Sí, micrófono, la conexión. bueno, buen día, Buen el día. vocero. Sí, bueno, tenemos el metabolismo que vimos, quienes regulan la secuencia de una vía metabólica, cómo está regulada la velocidad de una vía, cuál es la etapa más lenta, cuál es la etapa más lenta de una vía, la que está catalizada por las enzimas alostéricas, enzimas reguladoras alostéricas, ¿sí? Bien, Entonces, porque una vía tiene que ir a determinada velocidad, la velocidad que la célula necesite esos metabolitos que se están produciendo. Entonces, una cosa cuando uno va a determinar la actividad de una enzima in vitro, que uno dice, bueno, trabajo a la temperatura que la actividad donde la actividad es máxima, al pH donde es óptimo, también es la actividad de la enzima, pero en la célula va a trabajar a la velocidad, la enzima, que les da, que está regulando las enzimas reguladoras alostéricas, ¿sí? En general todas las enzimas reguladoras, pero las enzimas reguladoras, por ejemplo, el glucólisis, tenemos 3 enzimas reguladoras alostéricas y algunas por modificación covalente, como la piruvatoquinasa. Entonces, por ejemplo, la fosfofructoquinasa 1, que es la principal enzima reguladora, en la vía va a tener la velocidad que le dé la enzima reguladora. Primero, en primera instancia, y los metabolitos que tengan, depende también, los efectores alostéricos. Y también, bueno, los de modificación covalente están todos controlados. Entonces, la principal enzima de la glucólisis, ¿cuál es? La fosfofructoquinasa 1, que pasa de fructosa 6 a fructosa 1,6 bisfosfato. Entonces, si yo voy a determinar esa enzima in vitro, voy a tener las concentraciones, la velocidad, las condiciones para obtener la actividad óptima, ¿sí? Pero estamos acá, lo que está produciendo, ¿qué están produciendo la vía? ATP, no reducido, ¿sí? Energía. Entonces, va a funcionar a la velocidad, la vía, que les indique las enzimas reguladoras y de acuerdo a los requerimientos
de productos de la célula. No van a estar produciendo, aumentando para, como si ustedes fueran un auto y quieran llegar más temprano, aceleran. No, la célula requiere su velocidad, la velocidad que requiere ATP, la velocidad que le está dando la enzima reguladora. La principal enzima es la fosfofructoquinasa 1, repito, se le graba. Después la segunda en importancia es la piruvatoquinasa. La piruvatoquinasa tiene regulación por metabolitos y también en el hígado por modificación covalente. Entonces también la regulación también va a dar esa enzima, son las vías irreversibles, ¿se acuerdan? Las reacciones irreversibles. Va a dar también, va a formar parte de la velocidad de la vía. Y la otra en importancia era la primera, exoquinasa o glucoquinasa. Entonces, después la fosfofructoquinasa 1, ya que estamos, lo repasamos, fosfofructoquinasa 1, ¿quién era el metabolito que activaba esa enzima? La fructosa 2,6-bifosfato, ¿se acuerdan? Baja concentración. Y esa, para sintetizar la fructosa 2,6-bifosfato, ahí sí, la fosfofructoquinasa 2 tenía regulación por modificación covalente. O sea que dependía de la acción hormonal. Si estaba desfosforilada era activa, si estaba fosforilada era activa la fosfatasa, la inversa para hacer la gluconeogénesis. Bueno, así tienen que estudiar eso. ¿Estamos? No estamos. Bueno. Bien. Bueno, ¿saben qué pasa acá con este cuestionario? Cosas que se repiten y se repiten y se repiten. Bueno, definir simógenos. Simógenos lo definimos en digestión, ¿sí? Por ejemplo, el simógeno es cuando todo digestivo, la mayoría, las enzimas pancreáticas, que degradan las proteínas, se produce como en un estado inactivo de mayor tamaño donde se necesitan degradar una parte de la cadena polipeptídica para que tengan actividad. ¿Saben qué pasa? Siempre se sintetiza para evitar que se degraden y pierdan su actividad. Entonces, bueno, simógeno, control. ¿Qué tipos de control tiene la célula sobre las enzimas? Bueno, ya lo dijimos, regulación alostérica, modificación covalente. Ya las enzimas alostéricas vimos la particularidad, considerar en la respuesta a la estructura del comportamiento cinético. Ya dijimos que las enzimas alostéricas tienen una curva simoidal, y en cambio las otras enzimas, las que no son alostéricas, o sea, las cuaternarias, eso está claro. Pero no todas las enzimas que tienen estructuras cuaternarias son reguladoras alostéricas. No tienen que ser reguladoras porque tengan estructura cuaternaria. Algunas tienen estructura cuaternaria, pero no son alostéricas. Bueno, definir coenzima, cofactor, grupo posterior, coenzima, todo esto lo tienen en el PowerPoint. Bueno, simógeno, ya lo vimos, los carboxipeptidasas, todas las enzimas digestivas. Las enzimas alostéricas, ya les expliqué, en el comportamiento cinético. Indicar la importancia de la ubicación intracelular de las enzimas. Ustedes vieron que las vías metabólicas tenemos que definirlas ubicadas, ¿sí? Si están en el sitio
solos, en la que yo le había dicho la compartamentalización. La gluconeogénesis tienen enzimas para iniciar las vías que parte se produce en mitocondria y luego continúa en el citosol. Bueno, existen enzimas que no son moléculas proteicas, la explicación es la pregunta 37. ¿Qué es la ribosima? Bueno, es una enzima que la vimos cuando vimos en ácidos nucleicos, ahí tienen la estructura de la ribosima, actúa una molécula RA, ¿sí? Que es la que producen el splicing. ¿Vieron cuando se producía el RNA mensajero? Ese RNA mensajero viene en zonas que no tienen información para que se expresen en síntesis de proteínas, entonces tienen intrones y exones. Estas moléculas son los que van a producir la eliminación de los intrones, produciendo el splicing, para obtener el RNA maduro. Y son enzimas ARNA. Bueno, ¿qué tipo de vitaminas? Bueno, vitaminas, definir, ya hicieron fisiología. ¿Qué tipo de vitaminas actúan como enzimas? Las hidrosolubles. Los coenzimas pueden ser actividad catalítica. Bueno, las coenzimas sí, se unen en el momento de actuar y participan en activar la catálisis, las que requieren coenzimas, las enzimas que requieren coenzimas, se unen en el momento de actuar. ¿Y por qué las coenzimas no son termolábiles y las enzimas sí? Pues son compuestos proteicos de bajo peso molecular que no son lábiles, actúan por requerimiento de la enzima, ¿sí? En el sitio activo. Bueno, esa sería enzimas, coenzimas, ácido nucleico, ya lo habíamos hecho, y ahora nos quedan ¿dónde están? Problemas de cinética enzimática. Bueno, a ver, todos hicieron los problemas, así que si tienen alguna duda. Bueno. Problemas de cinética enzimática. El problema número 1. Yo quiero saber si lo hicieron, por favor. Yo no, como no lo puedo ver, traten de alguno comunicarse conmigo y si tuvieron inconvenientes en hacer los problemas. Bueno, la pregunta 1 dice, acá tengo el problema hecho, pero... Bueno, el problema 1 dice, la velocidad de reacción de una cierta enzima son bajo condiciones fisiológicas las siguientes para distintas concentraciones de sustrato. Entonces, ¿cómo se expresa la velocidad? Esta V es velocidad inicial siempre, ¿no? Velocidad inicial, nanomoles por mililitro por segundo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Aquí grafican velocidad inicial en función de concentración de sustrato y dice graficar y reconocer si se trata de una cinética de Michaelis. Bueno, si alguien hizo el problema, me contesta, por favor, ¿qué les dio? Bueno, si digamos crece de
un milimol por litro en uno, o sea, de 4 a 5, de 5 a 6, y en nanomoles crece de 1 a 2, de 2 a 3, es como que crece proporcionalmente, así que es una recta lineal. No es una No. A hipérbola. mí me dio sigmoidal esto. ¿Sí? Sí. A mí No, me dio una entonces no Hacer el sé. recta papel en también. milimetrado y te va a dar sigmoidal. O sea, es sigmoidal. No sigue la cinética de Michaelis-Mente, corresponde a una enzima reguladora. ¿Mm? Bueno, yo se les digo lo que me dio a mí, después ustedes la van a hacer cuando puedan, cuando lo hagan. Entonces yo ya lo doy por hecho. ¿Qué ventaja Entonces, representa? entonces Sí, sí responde a, ¿cómo es? A la cinética de Michaelis. no responde, no, es sigmoidal, es una enzima alostérica. Ok. Enzimas sigmoidales que tiene efecto cooperativo, es una enzima alostérica, ¿sí? Bueno, el problema 2. ¿Qué ventaja representa el gráfico de doble recíproca? En el gráfico, yo le leo lo que, en el gráfico de la concentración inicial en función de concentración de sustrato, la de Michaelis-Mente, la velocidad se aproxima asintóticamente a la velocidad máxima. Los procedimientos gráficos deben realizarse para determinar adecuadamente la velocidad máxima. Si la velocidad máxima no es correcta, el valor de Km no se puede determinar adecuadamente, ya que el Km es la concentración de sustrato cuando la velocidad inicial es igual a un medio de la velocidad máxima. O sea, en un tipo de curva de este tipo no se puede determinar con precisión el valor de velocidad máxima de Km. Entonces lo que se hace es la ecuación de Link-Weaver-Bark, que es la inversa de la reacción de Michaelis-Menten, que así le va a dar lineal. Entonces lo que representan es 1 sobre B0 igual a Km sobre B máxima por 1 sobre la concentración de sustrato más 1 sobre B máxima. Esta ecuación tiene la forma de una línea recta, o sea, I igual a mx más b. La pendiente que es km sobre b máxima. Y 1 sobre b máxima es la ordenada al origen. ¿Sí? Y cuando ustedes tienen que hacer, de acuerdo a esta ecuación, cuando 1 sobre B0 es 0, de acuerdo a esta reacción, ustedes van a llegar a que menos es en la abscisa miden menos 1 sobre km. ¿Se acuerdan? Cuando 1 sobre B0 es 0, reemplazan en la ecuación en el Link-Weaver-Bark y les va a dar que en la abscisa van a tener que es 1 sobre B0 igual a 0 va a ser igual a menos 1 sobre Km. También, o sea, la ordenada al origen determinan 1 sobre B máxima y de ahí sacan B máxima. Y en la abscisa menos 1 sobre Km van a determinar un valor y ahí van a determinar Km es igual a tanto. Y después la pendiente, ¿qué va a ser? Km sobre velocidad máxima. Y ahí pueden también relacionar si el término que utiliza, si lo que les dio está acá. Confirmar la reacción, el valor, perdón. ¿Vamos? A ver, el problema 3 dice, la proteasa A tiene un Km para su sustrato de 3 micromoles por litro. La proteasa B tiene un Km para el mismo sustrato de 1,2 milimoles por litro. A. ¿Qué proteasa tiene más alta afinidad por el sustrato? Bueno, esto lo contestan ustedes, yo no se lo voy a decir. A ver si alguien me cuenta. ¿Cuál tiene más afinidad? De acuerdo a los valores de Km. Sí, lo estoy ¿Cuándo? pensando. Em, es
Si ustedes, a ver, porque tienen que razonarlo, no memoricen química biológica, pues no van a entender. Si tienen, decimos en la afinidad la enzima por el sustrato. Yo como lo definí afinidad o método cuantitativo, cuanto más se une un sustrato. Y yo se los di como constante de disociación, que era la inversa a la constante de equilibrio. Entonces quedaban los reactivos sobre por ejemplo, la concentración de enzima sustrato. Vamos a suponer que es el KM, sobre la concentración enzima sustrato. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a tener mayor afinidad? Cuando el KM es menor, ¿sí? Cuando la concentración de enzima sustrato es mayor, el KM es menor. Además, vayamos a ver, ¿se imaginan la curva de Michaelis-Menten? ¿Sí? Sí. Tenemos una determinada velocidad máxima para dos sustratos. A ver si se le imaginan o lo pueden dibujar. Entonces, es la concentración, el KM, la concentración en la cual la velocidad inicial es un medio de la velocidad máxima. Entonces van al gráfico, ponen un medio de la velocidad máxima y cuando llegue, y determinan a esa velocidad la concentración de sustrato. Entonces, cuanto menor es la concentración de sustrato, mayor va a ser la afinidad. Sí. Sería. Porque si, Espera que vuelvo. Entonces sería la proteasa B, la de mayor afinidad. no, fíjate las Pero. unidades que tiene. Ah, sí, yo estaba viendo el valor 1,2 y 3. Claro, el otro es micro. No, micromoles, Sí, claro. Y la otra es milimoles. perfecto. ¿Estamos? Sí, sí. ¿Están todos de acuerdo? Por favor, pregunten, por favor. Porque cuando vayamos a repasar para el parcial, no vamos a tener tiempo de detenernos con cada tema. Tengan cada tema sabido. Bueno, acá yo le explico algo, dice A tiene mayor afinidad, menor KM. Esto lo tienen en cuenta también los ya que estamos acá con inhibición competitiva. Inhibición competitiva, ¿qué pasaba? Se unía el inhibidor al sitio activo, desplazaba el sustrato y la porción de la enzima que está unida, la concentración de la enzima que está unida, tiene que ser, para desplazar el sustrato tenemos que usar, el inhibidor, al inhibidor, tenemos que usar mayor concentración de sustrato. O sea que un KM, vamos a suponer, si un KM es, no sé, 0,5 y, y tenía una inhibición competitiva para alcanzar la misma velocidad máxima, tengo que usar en lugar de 0,5, 5, ¿sí? De sustrato para desplazar, para alcanzar la misma velocidad máxima. Piensen que Michaelis-Menten estamos haciendo que la concentración, siempre estamos haciendo cada curva una concentración determinada de enzima, fija. ¿Mm? Entonces, si yo tengo que usar mayor concentración de sustrato para alcanzar la misma velocidad máxima, es como si tuviera menos afinidad. Por eso en una inhibición competitiva aumenta la velocidad máxima, tiene menos afinidad, ¿sí? Porque tengo que aumentar la concentración de sustrato para tener, es un KM aparente, es alfa por KM, ¿sí? Va a cambiar, va a ser mayor. ¿Entiende? Bien. Bueno. Sí, sí. Entonces, acá tenemos el 3, entonces A tiene mayor afinidad, tiene menor KM. B. La pregunta B es, ¿qué proteasa tendrá probablemente mayor especificidad por el sustrato? Si existe mayor afinidad, hay mayor fuerza de unión entre la enzima y el sustrato. Por lo tanto,
va a haber mayor estereoespecificidad en la unión de la enzima cuando tiene más afinidad. ¿Sí? Sí, yo Mayor lo pensé de otra manera, pero bueno. A ver, Eh, decí. no, y porque la afinidad tiene que ver con la fuerza de unión. En eso estamos de acuerdo, lo entendí por lo de las unidades. Pero cuando habla de especificidad, es como que pienso que se une específicamente a una sola cosa. Para mí ya las enzimas de por sí son específicas. Entonces, para mí ambas van a ser específicas. ¿Cuál? Y la que reaccione únicamente con, no sé, con esa molécula. No sé si me expliqué bien. Claro, pero para Es, mí si tiene mayor especificidad va a tener mayor afinidad, porque una enzima puede usar varios sustratos. Entonces, esa enzima, ¿con cuál va a tener más afinidad? Si tiene más afinidad, va a tener también mayor estereoespecificidad. ok. Es Bien, sí, porque sí. si llegas a tener mayor afinidad, es porque tiene mayor estereoespecificidad. Sí, entiendo. ¿Estamos? Porque si pones una glucosa L, una glucosa de la L, a lo mejor la D se une, pero la L no. O hay otros sustratos que pueden ser también participar en una reacción similar, pero más afinidad tiene por uno que por el otro. Al tener mayor afinidad quiere decir que se unió específicamente más. ¿Sí? Sí. Bueno, sí. Si ambas enzimas tienen la misma velocidad máxima para una cantidad dada de enzimas, ¿cuál de ellas tendrá mayor afinidad por los productos de la reacción? Los que tengan menor Km. ¿Estamos? Los que tengan menor KM, ¿no? Sí. Mayor dijo. El que tenga mayor afinidad. Claro, menor Km, mayor afinidad. Acá yo puse, Ah, a está ver, bien, está bien. Entendí, perdón, había entendido a mal ver, entonces. yo puse algo acá. La etapa limitante es la etapa más lenta de la reacción. Eso se acuerdan, ¿no? En la reacción enzima más sustrato, es una reacción reversible que da enzima sustrato, y luego pasa de enzima sustrato a producto. Esa es la etapa más lenta, ¿no? De la reacción. Dice, a ver qué puse acá, puede consistir en una reacción, en un cambio conformacional de la enzima o del sustrato. Si en ambos casos se obtiene la misma velocidad máxima, las dos tendrán la misma afinidad por los productos. No sé, no me gusta. Bueno, ya está. A ver, 3, a ver las 5. La enolasa. ¿Será que busco el problema 5 que lo tengo hecho y tengo el gráfico acá? Bueno, la enolasa cataliza la deshidratación del 2-fosfoglicerato para formar fosfoenolpiruvato. Esta es una reacción de glucólisis, ¿no? Se tienen los siguientes datos cinéticos de esta enzima. Tienen velocidad inicial en función de su concentración de sustrato, de 2-fosfoglicerato. Entonces, me dan los valores y yo tengo que hacer Lingui-Berbar. Tengo que hacer las inversas de 1 de concentración de sustrato. De 1 sobre velocidad es igual a, en función de 1 sobre concentración de sustrato. Dice, el recipiente de la reacción contiene 1 microgramo de enzima en 1 mililitro. Hacer el gráfico doble recíproca de Lingui-Berbar y calcular A, velocidad máxima, B, actividad específica en unidades internacionales por miligramo y el valor de Km. Bueno, el gráfico, acá yo tengo los valores. ¿Alguien lo hizo este problema? Bueno,
aquí da 1 sobre B máxima es 1 sobre 11,5. O sea, B máxima me da 0,087 micromoles por minuto. Después el valor, a ver, el valor de Km da 0,077 milimolar. Y acá me dicen calcular ¿qué es la actividad? La actividad específica. La actividad específica, les voy a leer la definición, es el número de unidades, o sea, unidad internacional es cantidad de enzima que cataliza la transformación de un micromol de sustrato por minuto bajo condiciones definidas de medida. O sea, ¿qué son las condiciones? Temperatura, pH, concentración de enzima, concentración de sustrato. Y actividad específica es el número de unidades de estas unidades internacionales de la enzima por miligramo de proteína, o sea, es medida de pureza. A medida que uno quiere determinar una enzima, aislar, purificarla, entonces mide por los miligramos de proteína. Entonces, si está en una mezcla proteica, va a tratar de purificarla y determina la actividad específica por miligramos de proteína. ¿Cómo determina el punto B? B0 es acá me dicen que tenemos en la concentración, acá, el recipiente de reacción contiene 1 microgramo de enzima en 1 mililitro. Entonces yo hago una reacción, una relación de si 0,001 miligramo, porque es por miligramo de enzima la actividad específica. 0,01 miligramo corresponde a 0,087 micromoles por minuto, que es la velocidad máxima, que está saturada por el sustrato. 1 miligramo va a corresponder a 87 moles por minuto por miligramos de proteína. Bueno, y el C me pide el valor de Km, que es 0,077 milimolar. A ver si tengo el problema 6. Bueno, el problema 6, acá, la siguiente tabla contiene 3 conjuntos de datos para una reacción catalizada por 10 microgramos de enzima en un mol de mezcla de reacción. El primer conjunto pertenece a la reacción enzima-sustrato solamente, y los otros dos corresponden a la reacción en presencia de 2 inhibidores diferentes. Representar, según Michaelis, la velocidad en función de concentración, y según Linkweaver, a las inversas. En cada gráfico dibujar las 3 curvas, es decir, sin inhibidor y con los 2 inhibidores dados. A, indicar el Km de la enzima y el Km aparente para cada inhibidor. Km aparente es alfa por Km, o sea, cuál es el Km con inhibidor. E indicar qué tipo de inhibiciones se trata y calcular la B máxima para cada caso. Bueno, acá yo tengo los datos, a ver. Acá está.
yo calculé el gráfico, da la ecuación de Michaelis, ¿no? Y a mí me da un valor, a ver, eso lo van a graficar ustedes y van a sacar también sus conclusiones, pero tienen que aprender. Km de la enzima y Km aparente para cada inhibidor. A mí me dio que a ver cómo están los valores. Sin inhibidor tengo, a ver, anote y ustedes me lo van a decir. El Km de la enzima sin inhibidor me da 3,45 en concentración, ¿no? Y la velocidad máxima es 11,45. Ahora, el Km aparente, o sea, es que es alfa por Km, con el de A, con inhibidor A, me da un Km aparente de 8,3 y una velocidad máxima de 11,45. Y el inhibidor B con inhibidor B me da un Km aparente, o sea, alfa por Km, de 3,45 y una velocidad máxima de 3,45. Bueno, vamos a partir primero. Yo tengo sin inhibidor 3,45 km. ¿Y qué más? Tengo 3,45 de km. El B, ¿sí? Bueno, a ver el A. ¿En qué varía? En el km. La velocidad máxima es la misma que sin inhibidor. ¿Qué tipo de inhibición es? A ver, alguien que me conteste, por favor. Estoy en el 6. En el problema 6. Sí. Llegan a la Si a mí el misma. km, sí, el mismo, o sea, la reacción con inhibidor A me da un km de 8,3 y la velocidad máxima es 11,45. O sea, respecto de la velocidad sin inhibidor, me da la misma velocidad máxima. Y aumentó el km. ¿Sería competitiva? Inhibición competitiva, muy bien. Y el KMB da lo mismo el KM que la velocidad máxima. Es A competitiva. Bueno, eso dijimos que no lo íbamos a ver a competitiva. Pero bueno, es importante que aprendan a analizar esto para ver si varía el KM, si varía la velocidad máxima. Usted dijo que Sí, con el Andrea. inhibidor, sí, con el inhibidor B sería A competitiva. Sí, a competitiva. Porque coinciden los valores de KM Claro, y B. varían los dos. Sí. Sí. Está bien. Gracias. Bueno, Sí. ese es el problema 6. El problema 7, bueno, después más o menos son casi todos iguales. A ver, el 7, yo los tengo hechos, por eso los busco así ya. A ver, el 7 me dice, dada la siguiente tabla de valores cinéticos, graficar B en función de concentración de sustrato y determinar cómo actúa el efector sobre la actividad enzimática.
Acá está. Bueno, el problema 7, a mí me dio una curva sigmoidal, que es una enzima alostérica, o sea, curva sigmoidal, y el que tiene el inhibidor es un efector negativo, porque dentro de la curva sigmoidal pasa por debajo de la curva de la enzima. ¿Mm? Bueno, ustedes van a tener que hacer en sus casas todos estos problemas y ver si llegan a las mismas conclusiones y en algún momento lo discutimos antes del parcial. Este es el 7. Ahora viene el 8. El problema 8 dice, la penicilina es hidrolizada por una enzima, la penicilasa, presente en algunas bacterias. Con los datos de la tabla dada a continuación, dibuje los gráficos de valores directos y de inversas del Weber-Barr, indique si la enzima tiene cinética de Michaelis y si es así, señales qué datos de Km y B máxima se obtienen del gráfico. Bueno, a mí me da una cinética de Michaelis y del gráfico, fíjense, ¿dónde obtienen -1 sobre Km? Eso tienen que graficarlo ustedes con papel milimetrado. Me da un valor de Km de 0,48. Una velocidad máxima de 0,66. Y la pendiente Km sobre B máxima 0,74. Bueno, entonces repito, el problema 8 es una cinética de Michaelis-Menten, Km 0,48, B máxima 0,66 y Km sobre B máxima 0,74. Bueno, nos queda el problema 9. El 10 yo no lo hice, si alguien después lo quiere hacer para practicar. Bueno, el 9 dice, la cinética de una como función de la concentración de sustrato en presencia y ausencia de inhibidor. Entonces, calcular gráficamente B máxima y Km en cada caso, señalar qué tipo de inhibidor es. Estoy buscando. Bueno, ¿alguien lo hizo? Bueno, es una inhibición, o sea, no, le voy a dar los valores, pues le digo. Km sin inhibidor es 0,59 y Km con inhibidor da 1,6 y la velocidad máxima en ambos casos da 50, la misma. ¿Qué tipo de inhibición es? Competitiva. Competitiva, muy bien. ¿Entienden todos? O sea, aumenta el valor de Km, entonces una inhibición competitiva. ¿Mm? Muy bien. Bueno. Y el 10 no lo hice, lo hacen ustedes y me cuentan, ¿sí? Porque es lo mismo, tienen que saber.
Bueno. Bueno, la clase hubiéramos aprovechado más si ustedes hubieran hecho los problemas y los discutíamos, pero no fue así. Bueno, entonces hacemos una cosa. Hacemos un intervalo, ya terminamos los problemas. Por favor, les pido que para el parcial tengan idea de hacer los problemas ustedes, ¿sí? Ya tienen los valores. Bueno, si antes, en todo caso, el día de repaso, si tienen dudas, los volvemos los discutimos, no lo volvemos a hacer. Y lo que vamos a ver después, hacemos un intervalo ahora, y vamos a ver el metabolismo terminal aerobio, la mitocondria, pero acá el metabolismo, vamos a ver el ciclo de Krebs y ciclo de glioxalato. Así que, bueno, hagamos un intervalo 10-15